como señala César, Catherine, Stephanie, tenemos como clave la D. Vamos a explicar y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Dice, el proceso de la comunicación consiste básicamente en la... Ojo, pero quiero yo enfatizar algo en las preguntas. En la redacción no se manifiestan algunas palabritas porque se le da, pues se le ocurre al formulador, pues simplemente agregar más contenido, ¿no? No, sino que tiene una intención. El proceso de la comunicación consiste básicamente en la transmisión de mensajes de un punto a otro acerca de la realidad. En la transmisión de mensajes de un punto a otro acerca de la realidad. Marque la alternativa conceptualmente correcta con respecto a lo afirmado. Estas son las famosas preguntas DECO, ¿no? Aquellas que despiertan un conocimiento previo. Marque la alternativa conceptualmente correcta con respecto a lo afirmado. En la D dice, los ideogramas son un tipo de comunicación humana no verbal. Los ideogramas o signos gráficos que representan los significados o sentidos de las palabras son considerados un tipo de recurso comunicativo no verbal o no lingüístico. Los ideogramas son un tipo de comunicación humana no verbal. ¿Qué te pide aquí? La alternativa conceptualmente correcta. Ahora, los ideogramas, por ejemplo, son que ustedes ven pues, cuando escriben los chinos, ¿no? Los escriben los chinos. Esos son ideogramas. Entonces, son un tipo de comunicación humana no verbal. A ver, ¿cuál es lo falso? El fenómeno de la comunicación es exclusivo de los seres humanos. ¿Eso es verdad? No, porque hemos dicho que todos los seres vivos lo tienen, que implica animales y plantas. La comunicación se basa solo en el empleo de signos lingüísticos. La comunicación puede ser verbal, donde se emplean los signos lingüísticos, como puede ser también la no verbal, donde no hay uso de signos lingüísticos. Las señales de la carretera son un tipo de comunicación humana. Son un tipo de comunicación humana. O sea, ¿qué va a ser? Las señales son humanas no verbales. Claro, humanas no verbales. Correcto. Y vamos con la pregunta 2. ¿Qué marcar? La C. La comunicación entendida como fenómeno social ocurre tanto en las agrupaciones humanas como en las no humanas. Lo reitero, en las no humanas estamos hablando de plantas y animales. Ella se da mediante el empleo de señales o signos naturales o artificiales. Según lo afirmado, el empleo del semáforo en la regulación del tránsito constituye un tipo de comunicación. Ojo, me hablan del semáforo. Entonces, estamos hablando de una comunicación humana, ¿sí? Pero no verbal, porque es discográfico o no es discográfico.
El empleo del semáforo en la regulación del tránsito constituye un tipo de comunicación humana no verbal. ¿Por qué es no verbal? Porque aquí no entra ni la oralidad, o sea, la palabra, ni tampoco está la escritura. Y porque no hace uso de elementos lingüísticos. ¿Cuáles son los elementos lingüísticos? Bueno, ¿qué dice acá? En la 2, ¿por qué no puede ser la D? A ver, disográfico. Voy a un momento de compartir esto. A ver, empleo disográfico de la lengua. Que se describe aquí. Y la comunicación humana no verbal, visual, sería cartel. Pero si es disográfico, implicaría la escritura. Gráfico. Y entonces en la pregunta número 2, a ver, compartir para poder colocar preguntas. Entonces, en la pregunta dice visográfico. Y en el semáforo no encontramos, pues, grafías, sino encontramos colores. ¿De acuerdo, Lourdes? Bien, vamos con la siguiente, en la 3. Casa, ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Solo tengo una respuesta, la C. No, de cuál. Mayra, César, Catherine. 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá tengo aproximadamente más de 10 alumnos. Los demás chicos, anímense, practiquen. Recuerde que toda respuesta suma a la hora del examen. Bien, vamos a revisarlo porque si no el tiempo nos gana. O quieren un poquito más de tiempo para seguir analizándolo. ¿Qué dicen los demás? La pregunta dice, en el acto de la comunicación oral, el desplazamiento de las ondas sonoras desde el emisor hacia el receptor alude al elemento de la comunicación denominado en el acto de la comunicación oral, el desplazamiento de las ondas sonoras desde el emisor hacia el receptor
¿A qué elemento alude? No hay más respuestas, solamente tengo 5 respuestas, me quedé con Mayra. 1, 2, 3, 4, 5 respuestas. Además, cierro con los 5 entonces. Ya, entonces, la respuesta a esa pregunta efectivamente es la C. Porque yo les he dicho que el canal es el medio por donde se desplaza el pez. Entonces, por aquí, el desplazamiento de las ondas sonoras, ¿de qué me está hablando? Del canal. El código es la lengua. El mensaje propiamente es la idea de lo que quiere expresar el emisor. Vamos con la número 4. En el sistema comunicativo, el lenguaje humano, según los matices que destacan, cumple diversas funciones de orden cognoscitivo, comunicativo. Así en el enunciado, cuando hablamos de cognoscitivo, hablamos del conocimiento. Así en el enunciado, el gobierno autorizó que el fútbol y el deporte federado reanuden sus entrenamientos. Otra vez, la palabra mágica de la pregunta es, ¿cuál es la que predomina? La función denominada expresiva o emotiva, enfática de contacto, apelativa o conativa, representativa o denotativa. ¿Por qué dice predomina? Porque en primer lugar yo puedo tomar la intención, que es una información, es una noticia. Y la otra es que el gobierno está autorizando, o sea, podría estar apelando a que reanuden sus entrenamientos los equipos deportivos. Entonces aquí en esta oración puede haber una doble intención, pero ¿cuál es la que predomina? La expresión emotiva que desarrolla el emisor, la enfática de contacto que desarrolla el canal, la apelativa o conativa que desarrolla el receptor, o la representativa o denotativa que es la del referente. En las respuestas tengo, a ver, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Efectivamente aquí tengo respuesta D y la respuesta es la D. O sea, la que predomina aquí es la representativa o denotativa. Indica pues una información, ¿sí?, real. Vamos con la pregunta número 5. Una pregunta para relacionar. Ahí está. ¿Cuál es tu respuesta? Vamos.
Bien. Tengo con 5B, a ver cuántos. Bueno, acá las 5 han puesto 5D, beso, y también hay dedo, ¿ah? A ver, analicemos. A ver, la comunicación o transmisión de mensajes entre los seres vivos se puede dar mediante signos o señales acústicas, visuales, táctiles y químicas. Estamos hablando de la no verbal, ¿no? Lo cual da lugar a diversas clases de comunicación. De acuerdo con lo expresado, correlacione la columna de códigos o señales específicas con la clase de comunicación correspondiente, elija la alternativa adecuada. La mímica, el trino de las aves, de una carta comercial. En un momento hemos hablado de los sonidos onomatopéyicos, ¿cierto? Y los sonidos onomatopéyicos estaban relacionados con ¿cuál? Con la comunicación no humana. Entonces la 2, efectivamente, con la C. La 1, la mímica, se va a relacionar con la comunicación humana no verbal, porque efectivamente no hay oralidad ni hay escritura, pero sí hay una comunicación a través de los gestos. Entonces, la 2, que eran los sonidos onomatopéyicos de los animales. La 2 con la C, la mímica que lo desarrolla el hombre, se relaciona con la comunicación humana no verbal. Y la última, una carta comercial, que sí es una comunicación humana verbal. Y reitero, como es una carta comercial, hay una redacción. Al existir una redacción, decimos que hay una escritura. Y al existir una escritura, sí es verbal, ¿no? Comunicación verbal o lingüística. ¿De acuerdo? Vamos con la 6. Vamos con la 6. Ok, tengo hasta el momento, todos han coincidido. Catherine la B, César la B, Elizabeth la B, Natalie la B, Mayra, Stephanie B. Tengo más de 5 que están marcando la B. Y bueno, vamos a analizar. La 6 efectivamente es la B. En la práctica comunicativa, el lenguaje humano cumple diversas funciones, otra vez, cognitivas comunicativas. Ya hasta me parece lo mismo, ¿no? Tengo que copiar la pregunta aquí. Así, en el enunciado, la frase nominal, ojo, cuando me hablan de la frase nominal me están hablando de un tema de lenguaje. La frase nominada, conocida también como FN, es una estructura lingüística cuyo núcleo es un nombre o un pronombre. La función del lenguaje predominante, ¿cuál es? Es, creo, obvia, ¿no? La intención. Si hablamos propiamente del lenguaje, es una función metalingüística o de glosa. En este caso, la novedad es el nombre metaverbal. ¿Ok? Reiteramos, estética o poética si hay un embellecimiento de la palabra, poemas, refranes. Expresivo o emotiva si hay un sentimiento, ¿no? Hay una emoción, como dice el nombre, emotiva, obvio.
La apelativo condativa es la que indica orden, mandato, pedido. Por ejemplo, alumnos, la próxima semana vengan revisando todas las preguntas de la evaluación, por favor. Esa es una función apelativa, porque yo les estoy pidiendo algo a ustedes. El receptor, en ese caso, ustedes, son los que van a obedecer. Siguiente pregunta, pregunta número 7. Los términos lenguaje, lengua, habla, dialecto constituyen un sistema conceptual altamente estructurado para referirse a las diferentes realizaciones del lenguaje humano y la lengua. De acuerdo con lo enunciado, correlacione la columna del sistema conceptual con sus definiciones correspondientes y señale la alternativa adecuada. Ahí está. Difícil no es. Ojo, simplemente lee bien la pregunta. Te dice relacione. Tengo varias claves. Casa, 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 casa. Casa también. A ver. Acuérdense que si una pregunta es fácil para todos. Entonces, cuando uno va al examen, va a encontrar preguntas fáciles que te van a motivar a seguir revisando otras preguntas del curso. Pero la finalidad no es desarrollar preguntas fáciles, sino también preguntas difíciles. Hay 3 tipos, ¿no? Las fáciles, las intermedias y las difíciles. Las fáciles están catalogadas que las puedes desarrollar en 1 minuto, las intermedias en 2 y las difíciles, que son las clasificatorias, en 3. Ojo, porque hay que leer, hay que comprender, hay que analizar, hay que relacionar. Bueno, el dialecto es la variación, ¿correcto? Eso lo hemos mencionado, creo que si efectivamente es la C, está bien. Dialecto con variación. El habla es la concretización, ¿no? Código organizado en la gramática, manifestación concreta. Ahí está pues la palabra mágica, concreta. Y la lengua es un sistema de signos lingüísticos. Y ahí estamos hablando del código. Código organizado en gramática. Vamos con la siguiente, la número 8. La comunicación humana verbal es aquella que se da mediante el empleo de un sistema de signos lingüísticos. Esta puede concretizarse en las modalidades oral o escrita. En la comunicación escrita, la representación gráfica de los fonemas de la lengua constituye el elemento de la comunicación denominado pesito. Eso quiere decir que es código. Y la respuesta efectivamente es la B. El código es el signo lingüístico, ¿no? Ahí está. 9. Pero aquí hay una, ojo, tengo 2 claves, la C y la D. El estudio organizado de la lengua da lugar a una serie de conceptos relacionados jerárquicamente. Así, la definición sistema de signos entendido en términos extralingüísticos como políticos, sociales, económicos y culturales corresponde al elemento denominado, mira, no sé por qué, pero yo te dije hace un momento cuando estaba desarrollando la terminología lingüística, el tema político. Y yo creo ya que desde ahí ya un poco voy analizándolo, ¿no?
Entonces, ¿la respuesta cuál es? Es la de... Profe, pero ¿por qué es así? ¿No? Yo creía que era la lengua. Un momento. Pero te está diciendo político. Y el idioma es una lengua oficializada y que está en nuestra Constitución Política del Perú. ¿Ok? El término idioma es definido como sistema de signos entendido en términos extralingüísticos. Vamos con la pregunta 10. Casita. Para relacionar, vamos chicos. El proceso de la comunicación humana se instala con la presencia de una serie de elementos únicos e indispensables. De acuerdo con ello, correlacione la serie de elementos con la de su definición correspondiente y marque la alternativa adecuada. A ver. Código, mensaje y emisor. Creo que es sumamente fácil, ¿ah? Punto de partida del mensaje, ¿cuál es? El emisor, ¿verdad? O sea, 3 con A. ¿Dónde está la solución? La C. 3 con A. Sistema de signos lingüísticos, código. Información acerca de la realidad. Referente. Perdón, mensaje. No estaba difícil, la esa. Las preguntas se responden en menos de un minuto. El trabajo es tomarse el tiempo de leerlo y desarrollarlo. Así de simple. Vamos con la 11. Lengua y habla, ¿no? Son dos elementos interrelacionados y fuertemente dependientes. Uno presupone al otro y viceversa. A pesar de sus rasgos diferenciales. De acuerdo con ello, una característica que corresponde estrictamente a la lengua es la de ser ¿cuál? Social, uso del sistema, concreta, acto momentáneo. Yo les dije cuáles son las características. Aquí te están preguntando acerca de las características de la lengua, pero dice estrictamente. El habla es concreto, ¿sí? Por eso se dice que es una realización de la lengua. También es un acto momentáneo. ¿Va? Hablé y se cayó, y ahí no me quedó. No trasciende. Uso del sistema, el habla, porque usa el sistema de los códigos lingüísticos. O sea que la clave a ojo cerrado debe ser la B. Vamos. Creo que hasta ahí nomás les mandé, ¿no? O también les mandé las 12. ¿Las 12 también les mandé? Sí, también. ¿Cuántas les he mandado? 12, ¿no? ¿13 también? A ver, 13. Pero 13 no. esa no es, esa pregunta no es la que está mostrando. Esa no es. Ya, entonces lo que les he mandado son preguntas también relacionadas así objetivas, ¿no? A ver, un momentito. Esta parte también entonces no les he mandado esta parte, pero tampoco, porque ese mapa conceptual no estaba en el que les mandé, ¿verdad? Sí. ¿Sí está esto? Esa parte sí está, sí. Ya. Qué bueno, entonces a ver, déjame chequear la pregunta. Entonces hay 13 y 14. No, hasta la 13 nomás. Ya, a ver, déjame un momentito, voy a dejar de compartir esto. Debe ser aquí en mi archivo.
Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, este es el material, ¿cierto? Sí. La pregunta 12 tienen ustedes, el lenguaje humano cumple diversas funciones, marque la alternativa en la que predomina la función apelativa del lenguaje. ¿Esa la tiene? Sí. Sí. Y a ver, claro, aquí, que es la pregunta del examen especial de la 2018, aquí se le pide a Olga, que es el receptor, que abra las dos ventanas. Entonces, como hay una intención de orden, efectivamente es una función apelativa o conativa. ¿Ok? Las clases comenzaron ayer, es una llamada referencial o informativa. Me duele mucho la cabeza, es una función emotiva. ¿Ves? Vamos con la número 13. ¿La 13 tienen en su material o no? Sí. Sí. ¿Cuál es la clave? Teniendo en cuenta los elementos de la comunicación humana, identifique el enunciado que presenta los elementos en el siguiente orden. Primero el receptor, luego el mensaje, la situación comunicativa, el emisor y código. Ok, muy bien. La clave de la 13 efectivamente es la A. René recibió la noticia. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el que recibe? Es, creo, la pregunta un poco ya obvia, la de 2019, porque quien recibe es René. René recibió la noticia de su beca muy temprano. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la noticia? La beca, ¿no? Ahora dice situación y emisor. ¿Quién es el emisor? Su interlocutor. ¿Y cuál es el código? Es la lengua que habla. Y la lengua es el francés. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Muchísimas gracias Profesor, por una su consulta. En la 13D, ¿no sería porque no hay mensaje o porque no hay comunicación? El médico leyó la historia clínica del paciente, solo hablaba en chino mandarín, pero no hay directamente un emisor, ¿no? Porque lee la historia clínica del paciente. O por el orden, ¿no? Porque Ajá. código, ya. Acá el punto para que el alumno tenga, digamos, la duda o la distracción es colocarle en la parte final las lenguas. Esa ha sido, al parecer, la idea del formulador de preguntas, ¿no? Agregarle al final las lenguas. Pero, como dice, la que presente el siguiente orden. Otra palabra que también se utiliza para ese tipo es que vamos a verlo eso en diptongo, hiato y triptongo, ¿no? Donde dice, no dice en el siguiente orden, ¿no? Se dice secuencialmente, o también utilizan el término la palabra de la memoria, pero utilizan básicamente siempre una palabra que se mantenga en esa secuencia, porque la respuesta puede estar, si por ejemplo te piden diptongo, hiato, triptongo, tú en una oración puedes encontrar las tres concurrencias vocálicas. En la A también la puedes encontrar en la C, pero te están preguntando en esa secuencia, en ese orden, ¿no? Entonces, por eso creo que aquí tiene básicamente un punto más la atención en la lectura de la pregunta. No sé si hasta ahí podemos quedarnos. ¿O hay otra pregunta? Creo que ninguna. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
Conmigo será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias nuevamente en nombre de el grupo de P-Ciencias del profesor Denis Pacheco. Y bueno, cuídense mucho. Y de verdad, cuídense mucho, porque a pesar, yo les comento ya, a pesar que yo tengo, mi esposa y yo tenemos las dos dosis, y yo tengo ya hoy día me he puesto la de refuerzo. Hoy día, por ejemplo, mi esposa salió positivo, tiene COVID. Entonces, más bien disculpen porque al inicio ella apareció, pero no suele estar porque está trabajando, pero está pues mal. Entonces, no se confíen que puedan tener pues ya dos dosis y ya sean liberados, por el contrario. Yo me he hecho hoy día el hisopado para verificar si también tengo o no tengo. Entonces, realmente les pido que se cuiden y cuiden a los que ustedes quieren, ¿no? A sus padres, a sus hijos, a sus familiares, a todos. Entonces, hasta la próxima.